165 días del año en calidad estéreo digital. Lavisiónradio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Lavisiónradio.net. Información que va contigo. Una estación integrante de Grupo Visión. 20 años. Cumplimos 20 años en medio de una gran prueba de la que saldremos más fuertes contigo. 20 años. Hoy más que nunca lo damos todo. La Visión. Periódico, radio y televisión. Información que nos une. Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los martes a las 7 de la noche en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo. Por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Muy buenas noches, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Y Eduardo Porcarelli, buenas noches a todos. Buenas noches. Fernández Núñez Noda es escritor y periodista, ha sido profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de muchísimos periodistas en Venezuela. También es escritor, articulista de periódicos como Tal Cual y el Huntington Post. Y desde hace poco tiempo tiene una iniciativa que a mí me gusta mucho, que son podcasts sobre distintos temas, que se llama 305 a 310. Buenísimo. Lo pueden escuchar. Gracias. Inclusive yo los escucho cuando estoy caminando, haciendo ejercicio, me parecen diálogos muy frescos y agradables. Pero yo me los pierdo y el de hoy fue buenísimo. sí, ciertamente. Sí. Y el tema de hoy, Luis, va a ser muy interesante porque también Fernando Núñez ha estado trabajando en el tema de las fake news. Y cuando hablamos de teorías conspirativas, hay algún peso que tiene que ver con el fake news. Perdón, quisiera introducir el tema. Perdón, ¿quién está podando el jardín o algo así por ahí? ¿Quién se escucha? Sí, suena una podadora, efectivamente, Sí. pero por aquí no es. ¿No? Alesia. Ok, bueno, sigamos, perdón. Eso debe ser una conspiración, Alesia. Eso es una conspiración. Miren, De los jardineros. De los jardineros, para que no hagamos este programa. En el caso de las teorías conspirativas, se parte de una premisa fundamental, que es que todo lo que nosotros creemos saber es incorrecto. La historia es una mentira, hay secretos que esconden la verdad. Tu vida es controlada por unas fuerzas ocultas que tú no conoces. Donde mires hay una conspiración y hay una categoría de personas que se llaman conspiranoicos. Ajá. Además de que hay una narrativa que trata de explicar el mundo complejo donde vivimos y que es moldeado por numerosas fuerzas. Tenemos teorías de conspiración que van desde personalidades importantes como han sido Elvis Presley, Elvis está vivo, o la princesa Diana fue asesinada por una conspiración de la corona, o Marilyn Monroe por los hermanos Kennedy, o el propio Kennedy, todo un complot para asesinarlo, sobre los judíos, Romanov, el holocausto, Hitler, Rasputín, la magia, templario, desde que Finlandia no existe o de que la Tierra es plana y no es redonda. Pero hay una serie de teorías conspirativas más creíbles que otras y unas absurdas como que la pandemia no existe tampoco. Sobre ese tema nos va a hablar en el día de hoy Fernando y dejo a mi compañero Luis con la primera pregunta. Bueno, como te dije, he estado preparándome. El tema es complicado, sobre todo porque llegué a la conclusión, Fernando y Eduardo y Alexia, que para que exista una cosa tan terrible como esa, porque esa es manipulación pura, tiene que haber una sociedad totalmente desinformada, con un nivel cultural bastante cuestionable. Sí.
baja el volumen de tu, creo que eres tú, baja el volumen De la de la podadora. podadora, sí. Ya lo bajé un poco. ¿Yo? Oigan, iba a decir también una cosa con respecto a las teorías de conspiración. Por ejemplo, a veces la gente que vive en otra parte del planeta, justamente, como que recibe otra información. Me he dado cuenta, porque, por ejemplo, mi hermano vive en Japón. Y me sale a veces con unas historias y me doy cuenta de que hay mucha influencia también de medios, no solo Japón, sino China, Rusia y todo en esos sectores. Y después veo otras personas también. Entonces también las teorías como que tienen que ver con la información que se maneja en el lugar, por esos lugares y Sí, los medios que están también tirando la información que les conviene. La gente puede llegar hasta defender un tema, cuando en claro, realidad si estuviera del otro lado se daría cuenta que no es así. exactamente, exactamente. Bueno, yo creo que las teorías conspiratorias o conspirativas forman parte de una nueva realidad de información que, que, que tiene la siguiente característica. Siempre han existido, porque las noticias falsas, la desinformación, incluso lo que ahora se llaman la posverdad y las teorías conspirativas, siempre en esencia han existido. Pero desde hace algunos años, la matriz general que las produce, que las difunde y las razones por las cuales se producen y difunden tienen un toque muy particular y muy contemporáneo, ¿no? Y antes de hablar un poco específicamente de las noticias, de las teorías conspirativas, me gustaría hablar u ofrecer un pequeño contexto de la época informacional en la que estamos viviendo para que permita a mí explicar un poco por qué las teorías conspirativas ahora son de este tipo, por qué apuntan hacia dónde apuntan y por qué la gente reacciona de diversas formas, ¿no? Eh, hay un año que fue clave en la nueva era de desinformación, que es el año 2016. El año 2016 fue el año de la campaña electoral aquí en Estados Unidos. Fue un año muy controversial. Hillary Clinton más o menos se perfilaba como la ganadora y que iba a tener aparentemente poca resistencia de sus rivales. Pero empezaron a ocurrir una cantidad de cosas, o sea, cruzar el espacio digital, una cantidad de noticias, empezó la gente a reaccionar a ciertas cosas, no se sabía muy bien qué era lo que estaba ocurriendo y en realidad nadie se dio cuenta hasta que el año transcurrió hacia finales de año. Todo esto lo sabemos porque se ha ido estudiando en retrospectiva, pero en el momento no nos dimos cuenta. Entonces ocurre que Donald Trump, que iba prácticamente de último y que nadie apostaba un centavo por sus probabilidades hacia, por decir algo, marzo, yo creo que fue en marzo que él anunció su candidatura, todos esos primeros meses lo veían como un personaje anecdótico que pues evidentemente iba a perder. Sin embargo, empieza el hombre a crecer, a lograr ciertos apoyos y empiezan a cruzarse una cantidad de informaciones que lo implican de manera directa o indirecta y empieza a subir, empieza a deteriorarse la reputación de Hillary Clinton con una cantidad de informaciones que empiezan a surgir. Hay hackeos específicos en los servidores de los demócratas, se empiezan a penetrar los correos electrónicos, empiezan a develarse una cantidad de secretos que vamos a estar claros. Yo estoy seguro que esos secretos de ese mismo tipo están en el Partido Republicano, pero fue en el Demócrata donde lograron sacarlos. Entonces, bueno, ocurre una cantidad de cosas y empiezan, por ejemplo, a ver por primera vez, empieza a surgir el tema de las fake news. Me refiero que no es que no existían y empezaron a existir, sino que empezaron a hacerse trending, como llaman, ¿no? O sea, empezaron a usarse, empezaron a mencionarse por periodistas, empezaron a llamar la atención de los medios y empezaron a usarse en el público
y a cruzar las redes y la palabra, de hecho, el término fake news en el primer semestre del año 2016 no aparece en Google Trends. Ustedes saben que en Google Trends es un medidor de la frecuencia que tiene un término en las búsquedas de Google. Entonces va diciendo cómo se va comportando en el año, en un mes, en un rango específico que uno le dé, cómo se va comportando una palabra o un término. Cuando uno pone Google News, cuando uno pone en Google Trends, cuando uno pone la palabra fake news o el término fake news, la primera parte del año no sale en absoluto. Prácticamente no había casi nadie buscando fake news en Google. O sea, la palabra no estaba de moda, pues. Pero a partir de agosto, septiembre, se ve que la curva empieza a subir, y ya después de septiembre, en octubre sobre todo, y en noviembre, que fue la elección específicamente, la cosa se dispara y se transforma en una de las palabras más usadas del año. De hecho, fue el término del año para muchas revistas, para Time, etc. Sí, estaba hablando específicamente del año 2016, cuando ocurrieron una cantidad de cosas que dan inicio a lo que podríamos llamar una nueva era de desinformación. Porque entonces, como les decía, a medida que se acercaban las elecciones, empezaron a ocurrir cosas, por ejemplo, hackeos importantes en el Partido Demócrata, en los servidores, en las cuentas personales de algunos líderes, y también el de una cantidad de noticias falsas de muy alto perfil. La más importante que se ha determinado estudiando las que cruzaron ocurrió, si no me equivoco, a principios de noviembre, el 6 de noviembre, que fue el supuesto apoyo del Papa Francisco I a Donald Trump. Ese fue un tuit que imitó la cuenta del Papa, con una foto de él y una foto de Trump al lado, donde él decía que le daba su apoyo a... Eso causó pues un revuelo gigantesco, la gente empezó a hablarlo, y entonces empezó el contrapunteo entre la gente que decía que era falso y otros que decían que era cierto. El Vaticano se tardó en desmentirlo, un par de días. Eso es años en términos de la rapidez de información en la que vivimos. Y cuando el Papa desmintió, es decir, la oficina papal desmintió el tuit, ya era demasiado tarde, porque la cantidad de personas que ya lo habían creído, la matriz se había creado, y no hay nada más poderoso que una matriz falsa cuando ya cala dentro de un sector grande e importante de gente, sobre todo de gente que quiere creerlo, ¿no? Entonces, todas esas cosas despertaron la atención de muchos observadores, incluso de muchos senadores, diputados. Bueno, creo que mientras llega Fernando, que perdimos ahorita el audio, aprovecho la oportunidad y hago algunos comentarios sobre el tema. En el caso de las teorías conspirativas, uno encuentra de que el nivel de credibilidad de algunas es absurdo. Esta que referíamos hace un momento de la no existencia del coronavirus, o inclusive cuando comenzó a expandirse la transmisión del SIDA, habían personas que creían que era falso, que eso no existía. Y recientemente, cuando se cumplieron 50 años de la llegada del hombre a la luna, también resurgieron teorías conspirativas que tenían que ver con que el hombre no había llegado nunca a la luna. Y uno dice, bueno, pero la tecnología estaba allí, el hombre efectivamente llegó a la luna. Pero hay otro tipo de teorías conspirativas, yo creo que transmitidas en programas de ciencia ficción o programas como los Expedientes Secretos X, que dejan cierto margen de credibilidad. Estaba haciendo unos comentarios, Fernando, sobre las teorías conspirativas para tratar de complementar lo que tú estás diciendo. Tú referías el caso del
de la foto del Papa con Donald Trump y la fake news que se generó en que el Papa estaba apoyando a Donald Trump, etcétera. Pero en el tema de las teorías conspirativas, como lo dijimos al inicio del programa, hay algunas que parecen completamente descabelladas. El caso de que no existe el coronavirus, cuando el SIDA estaba comenzando, también habían muchas noticias de que el SIDA no existía, que era una situación falsa. Hace poco, con la llegada del hombre, los 50 años de la llegada del hombre a la luna, también resurgieron todas estas teorías de que el hombre nunca había llegado a la luna. Pero cuando uno escucha algunas teorías conspirativas como las que tienen que ver con el asesinato del presidente Kennedy, uno encuentra ciertos elementos que llaman mucho la atención, ¿no? Cuesta mucho creer de que Lee Harvey Oswald llegó y desde una azotea, por las razones que aparecieron en el informe Warren, llegó y asesinó al presidente Kennedy, pero todo lo que sucedió después, cuando es asesinado por Jack Ruby, y después Jack Ruby se le encuentra unos nexos importantes con grupos oscuros de la mafia, etcétera. Poco tiempo después muere Robert Kennedy, también muere asesinado Martin Luther King, etcétera. Uno se pregunta, a veces las teorías conspirativas nos sirven también para que dentro de la locura de lo que se argumenta, tapar algunos hechos reales. Claro, claro, por supuesto que sí. Bueno, pero si me permites, déjame cerrar el punto que yo traía y entro en ese, porque es que lo que quiero decir es que después que pasó todo eso y se estudió el año 2016 bien, se llegó a la conclusión de que había una fuerza detrás de todo eso. Se le asignó al fiscal Robert Mueller que investigara, y él presentó su informe en el 2017 hablando de la colusión rusa. Es decir, había un trabajo sistemático, un trabajo planificado, un trabajo multinacional liderado por Rusia para que esta desinformación se difundiera, expandiera. Todas estas teorías conspirativas se volvieran trending, ¿no? Como llaman. Es una cuestión geopolítica, la actual, ¿no? La actual. El caso de Jack Ruby y de Lee Harvey Oswald, etcétera, el asesinato de Kennedy, bueno, esa es una teoría conspirativa de vieja data, pues ya de clásica. La clásica, pues. La clásica. ¿Qué era lo que tú me preguntabas al respecto? Si a veces las teorías conspirativas no sirven también para tapar ciertos hechos dentro de la locura del libreto de una teoría conspirativa determinada, ¿no hay también quizás una intención de tapar hechos que benefician a alguien? Bueno, o que perjudican a alguien, perdón. Claro, si yo cometo un crimen, yo generaría una teoría conspirativa que apuntara hacia otro lugar. Y para que sea trending, precisamente, la haría sensacionalista y la haría que fuera muy emocional y que en cierta forma apuntara a cierto aspecto de mentalidad mágica que todos tenemos. Porque eso caracteriza mucho a las teorías conspirativas. Una de las cosas que encontró el fiscal Mueller es que los rusos, que son expertos en eso, porque tienen toda su vida reciente como país jugando con la mente de su gente, es que uno de los principales objetivos de los rusos era crear división. Los que están a favor de las vacunas y los que están en contra de las vacunas. Los que están a favor de la integración de las razas contra los que no están de acuerdo con las razas. Los que están de acuerdo con las armas con los que no están de acuerdo con las armas. Eso es vital para ellos. Pero también ellos saben por experiencia que las teorías conspirativas no pueden ser racionales, no pueden ser deducidas por lógica, sino siempre tiene que haber una cantidad de cosas que no están explicadas. Y entonces esas explicaciones las llena la gente, las llena la mentalidad colectiva con todo tipo van
o sea, es como que depende de quién me pregunten, ¿no? Si a mí me preguntan por una teoría conspirativa, y estoy seguro que a ustedes dos, lo más probable es que ustedes den razones lógicas, razones, vamos a decir, validables por la ciencia. Pero la gente en general no. La gente va a apelar a lo que sale de su corazón, como dice la Biblia, que la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, eso es así. Si en nuestro corazón hay ciencia, vamos a hablar científicamente, pero si en nuestro corazón hay miedo, si en nuestro corazón hay ignorancia, como decía Luis al principio, decías tú, Eduardo, cuando va en proporcionalidad a la cultura y a la, digamos, a la visión del mundo que tiene la gente. La gente religiosa, por ejemplo, es la que más le atribuye a las teorías conspirativas, a los huecos que dejan las teorías conspirativas, unas explicaciones sobrenaturales, por ejemplo. Los científicos también, los científicos suelen ser más racionales, evidentemente, pero lamentablemente los científicos no los escucha nadie. Y a nadie le interesan los científicos, porque los científicos no son sensacionalistas. Los científicos van a lo fáctico, y eso es aburrido para la gente. Las teorías conspirativas siempre van a aspectos muy emocionales, que excitan la emocionalidad de la gente, que excita sus ansias, ¿no? Y también que deja espacios muy importantes de las explicaciones a oscuras. De modo que eso lo va llenando la memoria colectiva con todo tipo de especulaciones que van desde ciencia y hasta lo más mágico, pues, o sea, digamos, lo más racional a lo más emocional. Si nosotros nos ponemos a estudiar por qué la gente comparte noticias falsas, por ejemplo, que por supuesto eso explica también por qué comparten teorías conspirativas. Nos damos cuenta que hay, por ejemplo, un factor importante de narcisismo. La gente quiere ser importante, la gente quiere ser relevante en las redes. Fernando, antes de que continúes con esta explicación, hay cosas que yo tomé nota de las lecturas que hice. El tema de la sociedad poco informada, lo cual demuestra una debilidad enorme en general, incluso en general del país. Pero hay un dicho en Venezuela y en América Latina que no lo voy a repetir, pero que pasa por ahí, está muy cerca a esa sociedad poco informada, poco educada, con niveles muy bajos. Pero lo podemos ver acá, incluso que es una sociedad, te diría, que es preparada con las 10 universidades más importantes del mundo, donde la educación es realmente importante, ¿no? Aquí se estudia, que hay gente muy preparada, pero sin embargo, las teorías conspirativas como que tienen un atractivo muy especial, y hoy lo podemos ver en el caso de Bill Gates, que es acusado de apoyar la creación de una vacuna contra el coronavirus, pero que lleva dentro de esa vacuna un chip que va directo al cerebro y que va a servir para controlar la actuación de los ciudadanos norteamericanos, y si es posible del mundo. También está el caso de George Soros, y así, por darte un ejemplo, el caso que más me asombró ayer fue el informe de una persona, yo se los voy a pasar, cómo comprueba que la familia real inglesa no es inglesa sino marciana. Es algo realmente... O Luis, ¿Qué te parece, Alexia? Perdón, Luis. ¿Qué? ¿Ah? Perdón, es que no escuché, perdón. Estaba... No, es que anoche leí un informe donde un señor comprueba que la familia real inglesa no es nada inglesa, ¿no? Y no, es que viene de Marte. ¿Cuál de ellos? ¿Charles? Todos. Bueno, no, Luis, yo agregaría también... Porque tenemos opiniones. yo agregaría también, ¿por qué razón? También le pregunto a Fernando, cuando muere alguna estrella, como Elvis Presley, Michael Jackson,
siempre se dice Juan Gabriel. o Juan Gabriel, que fingió su muerte para seguir viviendo, ¿no? Uno entendería que son cantantes, artistas que se vuelven míticos y el mito se quiere mantener vivo, pero porque siempre hay esa coincidencia de querer mantenerlo vivo a toda costa, e inclusive videos que circulan en las redes donde se ve a Elvis ya en sus 80 años de edad, 85, y a Juan Gabriel, etcétera, que alimenta desde el punto de vista cultural todos esas survivals de estos artistas. Sí, ¿habrá alguna historia anterior de algún artista que sí, en efecto, hizo, inventó su muerte? O sea, no fue real y al final hizo eso, ¿o de dónde surgió? Fingió muerte. Fingió su muerte. No recuerdo un caso específico de una muerte de alguien que se haya declarado muerto y después no apareció. Pero yo creo que en principio muchas de esas teorías tienen, vamos a decirlo así, un origen muy práctico y ¿cuál sería la palabra? O sea, muy orientado a lograr atención hacia los emisores de la información. ¿Y los receptores? Sí, o sea, que los receptores volteen hacia ciertos lugares, como por ejemplo los medios sensacionalistas, viven de eso en esencia, ¿no? Ellos, por ejemplo, yo cuando voy al automercado siempre veo unas revistas justo al lado de la caja, Star, otra es el National Enquirer, etcétera. Esas revistas viven de eso, porque cada vez que yo veo un nuevo ejemplar, tiene por lo menos en la portada 3 noticias insólitas que nadie tiene el menor interés en desmontar porque son desmontables. Que si la reina ha sido marciana, pero la reina también ha sido, es un robot reconstruido. Eso puede ser verdad. Sí, porque moderno. Ciertamente ha enterrado a todo el mundo. Wow, vale, está dura todavía. El otro día vi un video y me quedé loco. Pero, o sea, esta gente, ¿qué pasa? Ellos viven de eso. Ellos crean teorías conspirativas que nadie se atreve. O sea, las personas afectadas no los demandan. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que ellos quieren. Ellos les encantaría que los demandaran. Ellos producen la información de tal forma que no son demandables, porque si yo los llevara a una corte de ley, ellos van a mostrar el armado de la información. No lleva a que ellos estén mintiendo, ellos están especulando, ellos se están basando en informaciones fuentes que no pueden revelar, de cosas que les llegaron por correo. Ellos están armando un expediente, pero se vende como si fuera una noticia, y la gente, como dice Luis, gente de cultura sólida, gente que tiene, a veces, vamos a decirlo, una vida un poco triste desde el punto de vista de novedades, de cosas propias, pues de vida propias, ¿no? Necesitan mucho vivir la vida de los demás y montarse en lo excitante que hay en la farándula, en la gente rica, en la gente poderosa, etc. También hay un elemento de que todas las cosas malas que le pasen a la gente que le va mejor que uno, mucha gente lo disfruta también, siente como una compensación. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que sí hay motivaciones para muchos de crear esas teorías de Elvis, por ejemplo. Elvis lo vieron aquí, Elvis lo vieron allá. Alguien tiene que beneficiarse con eso, porque que son, por ejemplo, medios sensacionalistas, que son personas que con eso hacen algo, que hacen, por ejemplo, programas como pero no por supuesto, más bien los desmonta, pero yo estoy seguro, mira, en YouTube hay una cantidad impresionante de gente
que se dedica a comprobar cosas que son absolutamente los reptilíneos. ¿Han oído esa teoría? Vi Sí. Invasión Extraterrestre, ¿se acuerdan de esa serie? Hubo Exacto. en los 80, Sí, creo yo, y otra exacto. nueva. Ajá. Esa es una teoría que en esencia, bueno, tiene varias versiones, pero en esencia dice que hay una raza extraterrestre que ha logrado mimetizarse como humanos, pero que en esencia son reptiles que están entre nosotros tratando de hacer que esa raza tome el mundo, y se están reproduciendo y nos logran engañar porque se disfrazan de humanos en realidad, pero por dentro son reptiles. Son como camaleones, entonces. Claro, y también, vamos a decirlo, también tiene que haber un elemento lúdico de muchas personas que habrán creado esas cosas para burlarse después, ¿no? Para gozar un pollero viendo, coño, mira la cosa y tal. También hay gente, también a veces ocurre que muchas de estas teorías conspirativas vienen de la ficción también. O sea, de revistas satíricas, por ejemplo, o digamos, de una persona que escribió un cuento en los años 50 y murió. Alguien lo rescata y dice, oye, esto es material buenísimo para hacer una teoría conspirativa, ¿entiendes? Y le empieza, lo adoba con referencias falsas, con medias verdades. O sea, la gente que puede construir una buena historia puede construir una buena teoría conspirativa. Hoy hay muchos recursos también. Se podría decir, por ejemplo, las personas que vienen y arman una historia, dicen que hay manifestaciones, robos, saqueos, agarran videos de otra cosa de años anteriores, lo utilizan entonces como para enriquecer y comprobar que lo que están diciendo es cierto, y la gente que no verifica si el video es de esa época o no, de ese país o no, se la termina creyendo. Y entonces, yo sí quiero crear una teoría conspirativa, yo tomo ese video y entonces le asigno una motivación que no puede ser probada. Porque precisamente es conspirativa, porque todas las conspiraciones se hacen en secreto, nadie conspira públicamente. Es un grupo de gente que se reúne y dice, vamos a hacer esto, vamos a lograr esto, vamos a escondernos de tal manera, tiene que ser muy secreto. Entonces todas esas cosas son secretas y por eso es que llaman tanto la atención. Porque es como un trabajo de detective mental, ¿no? Es decir, oye, pero ¿cómo es que habrán concebido Bill Gates ese plan para colonizar el cerebro de todas las personas? ¿Cómo es que hace George Soros para ser el responsable del 80% de las cosas malas que ocurren en el mundo? Illuminati, etcétera. Siempre son sociedades secretas, personas que son, digamos, que tienen generalmente muy bajo perfil público, son conocidos, pero tienen una actividad pública, tienen poder, tienen dinero. Pero el poder tras el poder siempre ha existido, ¿no? La mano que mece la cuna. Claro, por supuesto. Es que hay casos reales que se corresponderían perfectamente con una teoría conspirativa. Ha habido sociedades secretas, ha habido Illuminati, por ejemplo, se puede trazar hasta el siglo XVIII. Eran ilustres caballeros posteriores a la Revolución Francesa, eran gente que se reunía un poco para conspirar, la verdad. Por eso es que la cuestión conspirativa es real, porque cuando uno quiere conspirar, uno primero busca personas poderosas en términos intelectuales, económicas y políticas, porque esos son los que pueden mover las cosas. Luego tienen que hacer las cosas en silencio, o sea, es decir, en secreto, mejor dicho, en secreto. Y luego tiene que ser un plan que tenga un impacto importante y que vaya a cambiar algo importante en la sociedad, en la política, etcétera. O sea que yo creo que las teorías conspirativas vienen de teorías conspirativas reales. Solo que la gente dice, vamos a tomar la plantilla y vamos entonces a ponerle una cantidad de cosas falsas. Fernando, disculpa que te interrumpa. Vamos a un corte comercial, pero yo quisiera que te llevaras esta inquietud. Es el papel de las redes sociales, que si bien ha sido un gran avance tener información, estar en contacto con todo el mundo, porque ese es el papel de las redes sociales. Sin embargo, se han convertido en un instrumento divulgador masivo.
Sí. de las teorías comparativas. Es conveniente que la información esté al alcance de todos, pero no todo el mundo sabe manejar la información que le llega y discernir qué es correcto y qué es incorrecto. Es un problema. Totalmente. Me dicen que hay de aquellas teorías conspirativas que el mismo gobierno echa a andar para obtener ventajas sobre un hecho o situación específica. Y también uno se preguntaría, en algunos casos las teorías conspirativas son una explicación alternativa a una realidad que alguien quiere tapar, o no queriéndola tapar son verdaderamente una explicación a una realidad, con cierta lógica en la narrativa, con ciertos fundamentos, etcétera. Yo tengo que reconocer que una de mis series de televisión favoritas fueron Los Expedientes Secretos X, y todo lo que ocurría detrás de ello, todo este tema del poder tras el poder y los híbridos y todo eso. Hay elementos de imaginación, pero elementos muy rescatables del funcionamiento del poder tras el poder. ¿Qué opinas de esto? Sí, bueno, estoy de acuerdo en que los gobiernos utilizan teorías conspirativas para, por ejemplo, confundir. Precisamente, si yo quisiera tapar algo, lo mejor que podría hacer es generar una teoría conspirativa que llevara a la gente hacia otro lado. O sea, es decir, que todo aquel que esté investigando, o todos aquellos que estén investigando, muerdan ese anzuelo y se vayan hacia otro lado, ¿no? Precisamente la investigación de Robert Mueller reveló. Bueno, alguien está conspirando hoy para que este programa no fluya como debe fluir. Luis, ¿tú veías Los Expedientes Secretos X? Sí, por supuesto que los veía, me parecían fabulosos. Me llamaba muchísimo la atención, pero yo siempre tuve la duda, Eduardo, no tanto de los expedientes secretos, sino de las historias que contaba mucha gente, ¿no? Yo me crié en una familia que viene del interior del país, donde se cuecen muchas nueces y en donde la gente cree en muchas cosas, y lamentablemente una de esas cosas tiene que ver con lo que va sucediendo a las personas en el transcurso de su vida. Perdón. Ya me conecté con el móvil. Ahora solamente te falta conectarte la cámara. Sí. La cámara. Pero sí, sobre todo en tiempos modernos, después de que vi Guerra de las Estrellas, me pareció fabuloso. Pero fíjate, entre todo esto, yo siempre saco un ejemplo muy particular que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. La Guerra de las Estrellas salió en los años 70. Viaje a las Estrellas. ¿Star Trek o...? Star Trek, okay. Exactamente. 70. Pero ahí se anunció la creación del teléfono celular, por favor. Y ahí también se anunció la tablet, ¿no? Que también sirvió de algo que posteriormente, muchos años después, comenzaron a aparecer. ¿Y eso no fue en los supersónicos? ¿También? Los supersónicos. Los supersónicos también, sí. Esto que estamos haciendo, ellos lo anticiparon. Sí, cuando el jefe lo regañaba, ¿se acuerdan? Sí. Ahora, yo me pregunto, en política, el poder tras el poder, Venezuela controlada por Cuba, algunos países controlados por otros, por grupos, ¿hay cierta credibilidad en estas teorías conspirativas relacionadas con el poder? Sí, bueno, claro que sí. Hay cosas que son ciertas. Algunas teorías conspirativas en realidad son ciertas, ¿no? Pero suenan a veces tan poco probables que la gente no los cree y se van. Además, van evolucionando con el tiempo y se van deformando, y llega un momento en que son medias verdades, o sea, tienen algunos elementos ciertos, un elemento falso. Eso es siempre clave en las noticias falsas, y por eso son tan exitosas, porque las noticias falsas lo que hacen es que el qué es falso, pero todo lo demás es cierto, todos los factores circunstanciales son ciertos, y entonces en la mente se crea la ilusión de que la totalidad de la información es cierta, ¿no? Pero sí, mira, yo creo que
no todas las teorías conspirativas son iguales, ni tienen el mismo origen, ni tienen el mismo desarrollo, ni tienen el mismo fin, ¿no? Muchas de ellas, vamos a hablar de las que son hechas ex profeso, o sea, que son fabricadas con un fin. Esas evidentemente son teorías conspirativas desde el principio, son concebidas como tal. La iguana que quitó la energía eléctrica en Venezuela. Por ejemplo, o sea, exacto. Esas tienen como fin, por ejemplo, desviar culpas, distraer a la gente, causar miedo, mentir, simplemente, una forma absolutamente directa de mentir. Por ejemplo, sobre todo desviar mucho las culpas, ¿no? Las culpas. Esa de la iguana es una desviación de culpa, porque es decir, la culpa de la iguana, no de la desinversión y la corrupción y la mediocridad con la que se ha manejado el sistema eléctrico. No todas han nacido igual, ¿no? Pero todas tienen el mismo desarrollo en la mente colectiva. La gente no se impacta con cosas que tienen una hilación lógica, que tienen vamos a decirlo así, que tienen un esqueleto lógico racional, porque son aburridas. O sea, por eso existe el sensacionalismo. El sensacionalismo es lo que más llama la atención, y como dice Luis, la población en general, si la vemos como una campana de Gauss, veremos que en una de las puntas está la gente muy preparada, con una mentalidad científica o que usa la ciencia para razonar. Ese es un pedacito. En el otro extremo está, bueno, la gente que lo que le des lo va a creer porque actúan prácticamente emocionalmente, no tienen la capacidad intelectual para poder discernir y poder decidir qué es lo que creen y qué es lo que no creen. Y luego en la gran campana, el centro, está una cantidad de gente que tiene un poco de una cosa, un poco de otra, pero a medida que nos vamos alejando hacia el extremo, vamos a decir derecho, tomando en cuenta que el primero es el más preparado y el de la derecha es el menos preparado. A medida que nos vamos moviendo, los factores emocionales, los factores, incluso vamos a decirlo, de superstición, porque la superstición no es solamente social, también hay una superstición personal. Cada uno de nosotros tiene sus pequeñas supersticiones que nos hemos ido creando. Entonces, en la medida en que la gente es menos racional, menos preparada y tiene menos tendencia a analizar científicamente las cosas, entonces las teorías conspirativas están en el lugar correcto para ser abrazadas, para ser aderezadas y para ser compartidas. Porque a mí me llega la teoría conspirativa y jamás la comparto tal cual es. Yo puedo decir, señores, me llegó esto, yo quisiera saber si alguien ha investigado esto o alguien sabe, o me doy una vuelta por Google para revisarla, y si me encuentro que está desmontada, yo comparto eso. Si no lo sé, si no la encuentro, pues puede ser que la comparte, pero con una buena advertencia. Pero yo jamás rebotaría algo. Lo que pasa es que hay una fuerza en las redes que es el narcisismo. La gente está compitiendo, como tienen las mismas herramientas que, mira, un premio Nobel y una persona absolutamente ignorante tienen las mismas herramientas para captar y compartir información y formar parte de comunidades. Entonces, y eso también, eso se ha estudiado, no sé si conocen el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger fue una investigación de dos científicos sociales estadounidenses, que no es muy lejana, es de los años 70, o sea, que 80. Ellos, ¿qué hicieron? Ellos investigaron con varios grupos, ¿no? Personas que tenían una alta capacidad intelectual y conocimiento sobre un tema, y personas que no tenían ese conocimiento. ¿Cómo reaccionaban a información que les llegaba respecto a una misma materia? Y ellos encontraron que la gente muy poco preparada, la gente menos preparada, era la que estaba más segura de su conocimiento.
cuando ellos afirmaban algo, estaban totalmente seguros de que estaban diciendo algo correcto, y era una barbaridad. Fernando, Ajá. Discúlpame que te rompa. Nos queda un minutico, y en un minutico te quisiera que tú me dijeras, o le dijeras a los oyentes, ¿cuál es la vacuna para evitar eso? La vacuna es dudar razonablemente y tener una mentalidad científica, es decir, que nuestras certezas estén basadas en hechos. Cuando no hay hechos, bueno, hay incertidumbre, nosotros podemos tener incertidumbres, pero las incertidumbres tienen que ser, como dicen en inglés, acknowledged, o sea, tienen que ser reconocidas por uno y tenemos que ponerle la etiqueta, porque si nosotros compartimos algo que para nosotros es una incertidumbre, sin decir que eso no es incertidumbre para nosotros, el otro la puede tomar como una certeza. Yo diría dudar, yo diría tener un espíritu científico, y la ciencia es desapasionada, entonces eso también significa que no nos debemos dejar colonizar por la emocionalidad que nos causa una información, sino decir, bueno, déjame investigarla primero y me emociono después y la cosa es cierta, ¿no? Y también controlar un poco la impulsividad que tenemos en compartir cosas. O sea, primero, como dicen, averiguar primero y disparar después. Así es. Oye, Fernando, esta ha sido realmente una conversación que hemos tenido de lujo, ¿verdad, Eduardo? Sí, muy interesante, Fernando. Muy agradecido por tu participación en el programa y yo por la invitación. No, a ti. La próxima semana, Luis, vamos a tener como invitada a Natacha Enrique y vamos a hablar de un tema interesante, los viajes astrales. Ella publicó un libro que se llama Los viajes de Nacho y es muy interesante el tema, vale la pena dedicarle un tiempo y a Fernando más tiempo con los temas que él maneja, todo muy polémico, interesante. Eduardo, yo no sé qué te parece, pero yo creo que este es un tema tan apasionante, tan importante hoy día, que vale la pena continuar esta conversación y profundizándolo, porque es decir, prácticamente las elecciones en los países se está determinando por la cantidad de noticias falsas que están saliendo. Sí. Yo creo, Luis, yo te propongo que hagamos un próximo programa con más tiempo, con Fernando de nuevo, donde desglosemos algunas de las teorías conspirativas específicas, para tratar de buscar un poco más la verdad. Exactamente. La raíz común, los elementos. Y la raíz. Sí. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Séptimo Laberinto. Muchas gracias, Alexia, por tu colaboración, por tu apoyo y por tu aporte. Alexia. Con gusto, ya lo saben. Cuídense bien. Mucho cuidado con el coronavirus. Cuídense mucho. Y nos estaremos viendo el próximo martes a la misma hora. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Ahí está. Hasta luego. Hasta pronto, cuídense. Hasta pronto. Feliz 28. Feliz. Señor.